la anatomía biomédica de hombro. Por favor, me confirman si el audio es adecuado para todos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces me permito compartirles la pantalla para dar inicio a la revisión. Entonces, como ustedes notarán, aquí tenemos un estudio a través de resonancia magnética de hombro, en este caso aportado por la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual pues no tiene un alto detalle. Por tal razón, les voy a compartir la presentación, en este caso para el desarrollo de la actividad a través de unas imágenes que son de mejor calidad. Desafortunadamente en el portal CEPTRA no tenemos o no existe otro estudio de hombro, solamente está este. Y los otros adicionales son estudios de tomografía que no permiten una evaluación clara de los tejidos blandos. Por tal razón, pues nos vamos a soportar en estas imágenes que les traigo en esta presentación de PowerPoint. Denme un momento, entonces voy a prender por aquí el láser para empezar con esta revisión. Bueno, ¿qué les he querido traer? No olviden que adicionalmente, aparte de conocer muy bien la anatomía, es importante desde ahora empezar a trabajar protocolos. Esta es la finalidad del conocimiento de la anatomía biomédica, posibilitar que ustedes hagan protocolos de buena calidad y limiten los errores en la adquisición, en este caso, de los diferentes estudios que adquieren tanto en tomografía como en resonancia. En este caso, pues este es el protocolo que normalmente ustedes ya deben empezar a reconocer cuando hagan tomografía de hombro. Entonces, digamos que es un valor agregado a la presentación y que espero les sirva para cuando estén en la clínica 3. Entonces, normalmente cuando se aborda hombro en tomografía, pues realmente está ligado a la evaluación de fracturas conminutas. Eso quiere decir que son lesiones muy pequeñas que no son posibles de evaluar de forma clara en radiología convencional, o también pues cuando exista algún tipo de sospecha de fractura que no sea clara o claro en el estudio inicial que normalmente se hace a través de radiología convencional. De igual manera, para evaluar cualquier otro tipo de lesión ósea, también normalmente ustedes van a encontrar que aquellos pacientes que necesiten ser sometidos a procesos quirúrgicos, pues ortopedia suele pedir estudios en 3D, lo cual le permite de mejor manera al especialista evaluar la conformación de cada una de las fracturas que pueda tener el paciente. No olviden que cuando los pacientes se les requiera protocolo tomografía de hombro, pues no tienen ningún tipo de preparación, simplemente es importante tener en claro la posición y la orientación del paciente, que ya lo vamos a ver. Tengan por favor presente que siempre el paciente debe estar en decúbito supino. No olviden que esto es acostado boca arriba, ¿cierto? Rotado 14 grados sobre el hombro, que en este caso está lesionado. Es posible que alguna vez ustedes, por ejemplo, tengan pacientes que puedan tener fracturas en ambos hombros, ¿no? Como aquellos pacientes politraumatizados, pero pues va a ser en este caso una posibilidad pues baja. En el momento que aquello suceda, pues hay que adquirir el estudio con los dos miembros superiores completamente adosados al tronco del paciente. Eso quiere decir que los brazos pues están completamente extendidos y no como lo vamos a ver en este caso en la imagen. Entonces, es importante marcar el inicio y el fin de cada uno de los estudios. La idea pues es arrancar en el margen superior de la articulación acromioclavicular hasta 1 centímetro abajo del ángulo inferior de la escápula. Normalmente ustedes van a encontrar que los equipos pues ya tienen unos protocolos preestablecidos, pero aquí es importante tener presente que siempre que se adquiera estructuras grandes, ¿cierto? Como por ejemplo tórax, abdomen, pues se pueden hacer adquisiciones de 1 milímetro cada milímetro, y las post-reconstrucciones, que en este caso son las imágenes que se muestran, se deben presentar de 3 milímetros cada 3 milímetros. De igual manera, la corriente es supremamente vital.
desde ahora quiero recomendarles que todos los estudios hay que tratar de realizarlos con la mínima cantidad de corriente con la cual se pueda lograr un buen estudio sin deteriorar, en este caso, la calidad. Pero pensemos siempre en eso, en utilizar la mínima cantidad de radiación, ya que la cantidad de radiación que adquiere o que se le entrega al paciente en estudios de tomografía, pues es desafortunadamente alta. Entonces, siempre que limitemos la corriente, pues va a ser una ganancia para el paciente. No olviden que en tomografía, como se quiere evaluar las estructuras óseas, debe, en este caso, post-reconstrucción, ¿cierto? Con un filtro óseo que permite evaluar claramente, en este caso, las lesiones óseas que posiblemente pueda tener el paciente. Esta es la posición, no lo olviden, que si en este caso quiero estudiar el hombro derecho, el izquierdo tiene que ir completamente elevado, ¿no? En la parte superior. Si este brazo que hace completamente, como se ve acá en la imagen, ¿cierto? Hacia abajo, ¿cierto? Que en este caso es este brazo, pues el miembro superior le va a producir demasiado artefacto al brazo, que en este caso, o al hombro que se está evaluando. Subir este brazo, pues permite que la calidad de la imagen aumente, ¿cierto? En el hombro que se está evaluando. Adicionalmente, por ejemplo, a este paciente falta rotarlo los 14 grados que les había contado. La idea es que se vea la cavidad glenoidea como una línea, ¿no? ¿Cierto? Eso les está indicando que el paciente tiene la rotación adecuada para adquirir el estudio. Y esto es el cajón de planeación. Como les indicaba, empezar 1 centímetro arriba de la articulación acromioclavicular y la idea es terminar 1 centímetro abajo del borde inferior o el ángulo inferior de la escápula, como se ve en la imagen. Acá estamos terminando 1 centímetro o 2 centímetros máximo abajo de ese ángulo para abordar la totalidad del hombro, que es lo que se desea en este caso evaluar. Ustedes van a encontrar, en este caso en tomografía, pues actualmente como lo que se adquiere es un volumen, ¿no? Un volumen es, digamos que una cantidad de información sobre una estructura determinada que nos permite hacer post-reconstrucciones. Eso quiere decir que yo tengo un paquete de información y posteriormente sobre ese paquete, pues hago las post-reconstrucciones, ¿cierto? Nuevas, que en este caso hay que adquirirlas posteriormente o adicionalmente, digamos que se puede planificar o ya preestablecer cómo se hacen esas post-reconstrucciones en los equipos nuevos. Pero en caso tal que no les sea posible, pues aquí les estoy mostrando cómo se deben, en este caso, adquirir, ¿cierto? Los planos, en este caso el plano coronal, pues tiene que ser completamente paralelo a la cavidad glenoidea, como se ve en la imagen, y el plano sagital es un sagital oblicuo, así como ustedes perdón, es el coronal y este es el sagital oblicuo. El coronal, que es la línea más larga que ustedes ven en la primera imagen, pues tiene que ser completamente perpendicular a la cavidad glenoidea, ¿cierto? Y lo planificaríamos de esta manera como lo estamos viendo en la segunda imagen con las líneas puntiformes amarillas, lo cual nos permite obtener este tipo de imagen que ustedes están viendo. Esto entonces es un plano coronal oblicuo, ¿cierto? Que en este caso debe adquirirse como lo vemos en la imagen. ¿Por qué es importante estos planos? Porque es la forma en cómo se adquiere hombro también en resonancia. La idea es que las dos tecnologías presenten el mismo tipo de imágenes, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes desde ahora pues vayan mirando y sepan que esos planos se post-reconstruyen después de adquirir ese volumen inicial, ¿cierto? Para obtener pues las imágenes que normalmente les van a pedir los especialistas cada vez que se haga este tipo de estudio. Entonces, y en este caso, pues van a ser, este es el plano sagital oblicuo. Miren que ese plano, pues normalmente se reconstruye paralelo a la cavidad glenoidea, como se muestra en la imagen, y vamos a obtener este tipo de imagen, ¿cierto? Que son planos iguales
a cómo se planea, en este caso, en resonancia magnética. Bueno, ¿qué es importante? Ustedes van a tener, siempre que evalúen hombro, pues hombro es una estructura compleja, ¿cierto? En este caso de tener presente, pero aquí quiero hacerles una revisión o una recordación, ¿cierto? Quiero recordar, cuando ustedes revisaron el curso de morfofisiología, algunos parámetros que ustedes pues deben tener presente para la adquisición y para la visualización de las diferentes imágenes, en este caso de las estructuras anatómicas del hombro cuando son evaluadas en estudios biomédicos. Esta imagen que ustedes tienen es o corresponde en este caso a un plano sagital de la cavidad glenoidea con las diferentes estructuras que pues allí intervienen. ¿Por qué es importante? Primero porque gran parte de las lesiones de hombro que ustedes van a encontrar en resonancia, que es la tecnología a través de la cual pues se estudia de forma más importante el hombro, eh, requieren pues este conocimiento en la planificación. Bueno, adicionalmente, ustedes van a encontrar que la gran mayoría de patologías están relacionadas con los músculos del manguito rotador. ¿Quién se acuerda? Con eso corroboro que la presentación vaya bien, que tanto el audio como la imagen se esté viendo. ¿Cuáles son los músculos que conforman ese manguito rotador? Pueden abrir el micrófono y pueden participar. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el otro es el que es detrás de la músculo deltoide. ¿Y cuál, perdón? Deltoide. No, el deltoides no forma parte del manguito rotador. Forma parte de los músculos del hombro, pero no del manguito. Es que hay uno hay uno, falta uno, pero no me acuerdo. El otro es el que... Subclavio. El numeral, algo, o sea, algo que subclavio, de la... el subclavio también es un músculo del hombro, pero no es del manguito rotador. ¿El subescapular? Ese. El subescapular, que es anterior, ese sí forma parte del manguito rotador. ¿Alguien se acuerda de las inserciones de los músculos del manguito rotador? Bueno, de eso sí creo que no, así que les pido que sigamos pues de forma atentos a lo que estamos en este caso revisando. Entonces, 4 músculos que ya mencionaron y sobre los cuales pues vamos a hacer un énfasis marcado para... No sé si soy el único, pero se le... Señor. Sí que se le está entrecortando, no sé si soy yo, pero a veces se para. Queda como para el resto. Sí, profe, es como su señal, también me pasa. Ok, deme en un momento, intento mejorarla. Ok, ahí ya estoy a través de una conexión directa. Por favor, me cuentan si mejoró el audio.
Sí, señor. Sí, ahí ya, profe. Sí, señor. Ok, vale. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre unos grupos musculares que son importantes. También es importante reconocer las inserciones que se producen, de dónde a dónde van, para que ustedes tengan claridad, en este caso, entonces, en su conformación. De igual manera, pues vamos a tener una cápsula articular. Ustedes pueden encontrar que la articulación que tiene mayor movilidad en el cuerpo humano es el hombro. ¿Por qué? Porque permite todos los movimientos. Abducción, que es separar; aducción, que es acercar el miembro inferior al cuerpo; circundación, que es rotar completamente el miembro superior. Entonces, eso genera que la articulación pues tenga diferentes complicaciones y que sea fácil que se luxe, que se salga de su parte articular. Como ustedes notarán, la parte o la estructura ósea donde se articula la cabeza, en este caso del húmero, pues es una estructura muy pequeña. Por tal razón, vamos a tener una cobertura adicional, ¿cierto? Que es el labrum, ¿cierto? Que está aquí alrededor de esa cavidad glenoidea. Ese labrum es muy importante porque lo que permite es generar una articulación mucho más grande en el hombro. Ese labrum es importante reconocerlo. Es una estructura fibroarticular, que en este caso está compuesta en buena medida por cartílago, ¿cierto? Y por un componente fibroso que permite, en este caso, adicionar, ¿cierto? A esa articulación y, en este caso, proporcionar una mayor estabilidad en la articulación. No lo olviden, ese labrum, pues, es o está conformado alrededor de la cavidad glenoidea y permite en cierta medida mejorar la estabilidad de la articulación del hombro. De igual manera, pues vamos a tener diferentes grupos musculares, ¿cierto? Y diferentes ligamentos, ¿cierto? Normalmente los ligamentos de mayor complejidad o los que generan mayor estabilidad, pues van a ser los ligamentos glenohumerales. Como su nombre lo indica, va de la cavidad glenoidea, ¿cierto?, al húmero. Son tres, son el superior, el medio y el inferior, siendo el medio pues el de mayor tamaño, que es el que lo encontramos en este caso, en esta parte. Adicionalmente, ustedes van a tener o tenemos un tendón que es la porción larga del bíceps braquial, que es un músculo de la parte anterior del brazo, que se articula en la parte más alta, como se ve aquí en la imagen, ¿cierto?, de la cavidad glenoidea, y también permite darle mayor estabilidad a la articulación del hombro. Adicionalmente, existen otros ligamentos que posibilitan, en este caso, la estabilización de las articulaciones del hombro. En estos pues están los ligamentos conoide y trapezoide, que son los que van, en este caso, desde la clavícula hasta la apófisis coracoides. Esos son, digamos, que los ligamentos de mayor importancia que ustedes van a encontrar en el hombro. De igual manera, pues existen una cantidad importante de lesiones del hombro que ustedes van a encontrar y que esperemos podamos revisarlas en cursos más adelante como patología radiológica 2, para hablar un poco de las posibles lesiones que allí se generan. Entonces vamos a empezar a hacer una revisión de lo que ustedes pueden encontrar, en este caso en las imágenes de tomografía. Noten ustedes que en tomografía pues no vamos a tener un detalle muy preciso de las diferentes estructuras de tejidos blandos, como los grupos musculares y el sistema ligamentario. Noten que tenemos pues una mayor visualización de las estructuras óseas. Para tal propósito está hecha esta tecnología. En la parte más alta, ustedes van a encontrar que tenemos pues a la articulación acromioclavicular, ¿cierto?, como se nota en la parte más externa de la primera imagen. Y empezamos a visualizar la parte más alta, en este caso, del omóplato o de la escápula, ¿cierto?, como lo vemos acá en la parte central. En la parte medial, pues ustedes van a encontrar los cuerpos vertebrales y adicionalmente, pues, las costillas que se articulan con la parte anterolateral de los cuerpos vertebrales. En una imagen más inferior, noten que ya empezamos a tener más claridad sobre lo que va a ser la cabeza humeral. Nos aparece parte de la cavidad glenoidea, ¿cierto?, y la apófisis coracoides.
La apófisis coracoides, pues es importante en este caso porque también pues tenemos un ligamento que es el ligamento córaco-humeral, ¿cierto? Que también ayuda a darle esa estabilidad a la articulación del hombro. Y adicionalmente, pues sirve de inserción al músculo coracobraquial y a la porción corta del bíceps braquial. Digamos que para ese propósito, pues también está esa apófisis que en este caso se deriva del omóplato o de la escápula. Más inferiormente, quiero resaltar esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. Noten que vamos a tener algo que es el tubérculo mayor, que es externo, ¿cierto? Que es este que ustedes ven en la imagen, y el más medial, que es el tubérculo menor. ¿Por qué es importante notarlos? Porque en esas dos estructuras es donde se van a insertar esos músculos del manguito rotador, ¿cierto? En este caso, el tubérculo menor, que es más medial, como se ve en la imagen, pues sirve o le da inserción al músculo subescapular, que es el que ustedes ven hacia la parte anterior de toda esta estructura que es la escápula, por tal razón su nombre. Y en la parte de atrás, pues vamos a tener esta estructura, ¿cierto? Que es el tubérculo mayor. No olviden que a ese tubérculo mayor le consideramos 3 carillas articulares. Piensen ustedes que hay una que es superior, otra que es media y la otra que es inferior. En la más alta, ¿cierto? Que es la primera de las 3, se va a articular o se va a insertar, perdón, el músculo supraespinoso, ¿cierto? Que es otro de los músculos del manguito rotador. Luego sigue el músculo infraespinoso en la otra carilla articular y en la última el músculo redondo menor. Ahí tenemos entonces esos 4 músculos, ¿cierto? Que forman parte de ese manguito rotador y que en la parte externa pues se van a insertar en esas 2 estructuras que le pertenecen a la cabeza del húmero. No lo olviden, en el tubérculo menor y en el tubérculo mayor con sus 3 carillas articulares. Noten ustedes que hacia la parte central tenemos una especie de excavación, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Y para qué sirve, en este caso, esa excavación? ¿Me confirman si el audio es adecuado? Es que como tengo la presentación completa, muchas veces no sé si el audio está funcionando. Señor. Perfecto. Muy bien. No lo olviden, esa es la corredera bicipital, ¿cierto? Esa corredera bicipital sirve para el paso de la porción larga del bíceps braquial, ¿cierto? Por ahí pues va a correr, ¿cierto? O se desliza esa porción larga, que como les mencionaba, ¿cierto? De ahí pues le da la vuelta y se va a insertar en la parte más alta de la cavidad, en este caso glenoidea, para ayudar a darle estabilidad a la articulación del hombro. Para eso sirve, no lo olviden, la porción la corredera bicipital para la porción larga del bíceps braquial. Ahí donde está el láser, ahí lo vamos a ver. Y pues lo vamos a detallar en las imágenes que a continuación revisaremos en resonancia. En la segunda imagen, pues noten ustedes que ya vamos casi a la mitad del hombro, inclusive un poco más inferior. Noten que ya tenemos únicamente pues lo que es la porción medial del húmero, el cuerpo, ¿cierto? Y noten que a la escápula pues ya estamos por terminar de evaluarla. Ok, entonces miren la diferencia que tenemos respecto a la evaluación del hombro, la calidad que tienen estas imágenes para poder ser evaluado. En esta imagen que ustedes están viendo, en la parte más alta del hombro, ¿cierto? El primer músculo que no forma parte de ese manguito rotador, vuelvo y les menciono, no los olviden, los 3 músculos, los 4, perdón, que forman parte de ese manguito, que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el anterior, que es el subescapular. El resto de músculos, pues, pertenecen al hombro, pero no a la estructura del manguito de los rotadores. Entonces, en la parte más externa, que es lo que ustedes ven por aquí, vamos a tener un músculo que ya mencionaron, que es el músculo deltoides, ¿cierto? No olviden que ese músculo deltoides es el que abraza, ¿cierto? Y en cierta medida, pues, en este caso sirve para la abducción, que en este caso es separar, ¿cierto? El brazo del cuerpo, aproximadamente a 30 grados, permite ese tipo de separación.
A ese músculo deltoides le vamos a considerar 3 porciones. Una que es la porción clavicular, que es la que se articula acá en el borde anterior de la clavícula, por tal razón su nombre, porción clavicular, que es toda esta porción. La porción acromial, ¿cierto? Que va a estar aquí en la parte completamente lateral, porque va a estar en relación con el acromión, ¿cierto? Y la parte más posterior que va a ser la porción espinal. No olviden que atrás ese deltoides pues se va a insertar en la espina de la escápula, por tal razón su nombre. Entonces va a tener esas 3 porciones: porción espinal anterior, porción acromial lateral y porción espinal que va a ser la posterior, ¿cierto? Miren ustedes que en la segunda imagen, pues el músculo es mucho más claro, ¿cierto? Es toda esta estructura que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Y ahí vamos a tener esas 3 porciones. Toda esta es la porción que le pertenece a la clavícula, la porción acromial y esta que es la más posterior, que corresponde a la porción espinal, ¿cierto? Esas son las 3 porciones que no van a cambiar y que vamos a notar que pues van a cambiar en relación a la altura en la cual pues estemos evaluando, en este caso, a los diferentes grupos musculares del hombro. Adicionalmente, noten ustedes que hacia la parte pues más alta, pues vamos a tener, ¿cierto? No olviden que ahí a la articulación acromio-clavicular, ¿cierto? Que va a ser aquí externa, entonces vamos a tener parte de esa clavícula, ¿cierto? Que es lo que ustedes están viendo acá en la imagen. El primer músculo, ¿cierto? Más alto que ustedes van a ver hacia la parte medial y completamente oblicuo, pues va a ser el músculo supraespinoso. Ese músculo supraespinoso pues tiene, digamos que un tendón de inserción, que es lo que ustedes ven aquí un poco más hipointenso, ¿cierto? Hacia la parte central, pero todo esto es el músculo supraespinoso, que es el que ustedes están viendo aquí en la imagen. Es lo que tenemos acá. Adicionalmente, vamos a tener también, vamos a encontrar, ¿cierto? Hacia la parte más medial, no olviden que aquí hacia el centro, pues vamos a tener lo que van a ser los arcos costales y adicionalmente los diferentes grupos musculares que allí se relacionan. Aquí vamos a tener parte de lo que va a ser el músculo serrato anterior, ¿cierto? Que es un grupo muscular del tórax que ustedes pues ya analizaron y reconocieron cuando vieron las estructuras de tórax. Aquí tenemos entonces parte de ese grupo muscular. Adicionalmente, vamos a tener 2 músculos más, que va a ser el pectoral mayor y menor, que los vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y que van a estar aquí relacionados hacia la parte anterior y medial de las diferentes imágenes. Noten que en esta segunda imagen nos aparece esta apófisis, ¿cierto? ¿Cómo se llama la apófisis? Ya la mencionamos. Pueden abrir el micrófono para que estén sintonizados. Coracoides. Coracoides, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante esa apófisis? Por la inserción entonces de este ligamento que ustedes están viendo acá en pantalla, que es el ligamento coraco-humeral, porque va de la apófisis coracoides al húmero. Y es el que están viendo ustedes aquí en pantalla, este ligamento que es muy pequeño, ¿cierto? Y que se deriva directamente de esa apófisis. Este músculo, pues ya lo mencionamos con sus 3 porciones, no nos va a cambiar. Aquí, como vamos a estar en la parte más alta, ¿cierto? De una cavidad que empieza a formarse, que ya la mencionamos, que toma el nombre. ¿De qué nombre? ¿Qué cavidad? Glenoidea. Glenoidea. Entonces, miren, estamos aquí en la parte más alta, aquí empieza a formarse entonces esa cavidad glenoidea. Por tal razón, esto que ustedes están empezando a ver aquí en la parte superior que se inserta, pues va a ser la porción larga del bíceps braquial, ¿cierto? Que le da la vuelta a la cabeza del húmero y se inserta en esa parte para darle estabilidad a la articulación del hombro. Adicionalmente, por aquí, pues vamos a tener esto que va a ser la clavícula, ¿cierto? Ya la estamos viendo en una imagen más inferior y adicionalmente a la clavícula, no olviden que está el músculo subclavio, que ustedes ya lo mencionaron, y que forma parte de los músculos del hombro, pero no parte de los músculos del manguito rotador. Es este músculo que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Inmediatamente inferior a la clavícula. Por aquí, pues entonces vamos a tener esos 2 ligamentos que ya se los había mencionado, que son los músculos
conoide y trapezoide, que adicionalmente ustedes los encuentran como ligamentos coracoclaviculares, porque van también desde la apófisis coracoides a la clavícula. Ustedes pueden encontrar que cuando esos ligamentos se rompen, por ejemplo, en algunos pacientes que hacen deporte importante, ¿cierto? De forma importante, se presenta pues una separación importante entre la clavícula, ¿cierto? Y la apófisis coracoides. Eso normalmente pues produce un dolor importante y limita de forma adicional los movimientos que se generan a la altura de la articulación del hombro. Entonces, son más nombrados desde la parte morfológica como ligamento conoide y trapezoide. Son estos dos que ustedes están viendo, en este caso, en la imagen. Este músculo sigue siendo el mismo, ¿cierto? El músculo supraespinoso. Si ustedes notan, este músculo supraespinoso, como su nombre lo indica, en la parte medial va desde la fosa supraespinosa, ¿cierto? Que en este caso está dada por la espina de la escápula y que en la cara posterior de la escápula separa, ¿cierto? O genera dos caras. Una superior, que es la fosa supraespinosa, para la inserción del músculo supraespinoso, y la otra, que es la fosa infraespinosa, donde se inserta completamente el músculo infraespinoso. Noten que va desde esta fosa, aquí llega y rodea, ¿cierto? Completamente a la cabeza y se va a insertar aquí en la carilla articular, ¿cierto? Más alta del tubérculo mayor, que es lateral, ¿cierto? Entonces hace todo este recorrido y viene y se inserta en esa primera carilla. En esta imagen pues nos va a empezar a aparecer el músculo infraespinoso. Cuando empezamos a ver a la espina de la escápula, pues en este caso pues vamos a encontrar ya a los dos grupos musculares. Este es parte del músculo infraespinoso, empezando a aparecer pues en la parte más alta. En la parte medial no olviden que vamos a tener cuerpos de las costillas, ¿cierto? También pues vamos a visualizar en algunas imágenes parénquima pulmonar y adicionalmente este músculo que ustedes están viendo aquí, que es parte del serrato anterior. Y es lo que tendríamos en esta imagen. Adicionalmente, también pues vamos a tener por aquí el ligamento gleno humeral medial, que es el más grande, que es el, digamos, el que ustedes más van a identificar con frecuencia, ¿cierto? Que es un ligamento pues bastante grande en comparación a la porción superior y a la porción inferior. Sería parte de este ligamento que ustedes ven que baja un poco acá y se viene hacia la cabeza, que es esta parte que ustedes están visualizando en la imagen. Adicionalmente, no olviden que por aquí pues también vamos a tener parte de lo que es la vena y la arteria braquial, ¿no? ¿Cierto? Que vienen adicionalmente aquí en la parte central. Y también pues vamos a tener parte de lo que corresponde al plejo braquial. ¿Quién se acuerda de los nervios que conforman el plejo braquial? ¿Alguno? No, señor. Bueno, entonces, no son los- olviden. Sí, señora, adelante. El nervio cutáneo antebraquial medial y raíz medial del nervio mediano y nervio ulnar. Bueno, entonces no olviden que son los nervios que inervan el miembro superior. En este caso tenemos el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio músculo cutáneo y el circunflejo, que son los 5 nervios que conforman ese plejo braquial, ¿cierto? Y que le dan la sensibilidad a todo, a gran parte de lo que es el miembro superior. ¿Listo? Entonces aquí pues vamos a ver algunas raíces emergentes que conforman, ¿cierto? Ese plejo braquial. No olviden, por favor, qué es ese plejo, ¿no? Ese plejo braquial, pues, nos habla de los nervios que conforman, ¿cierto? Y que le dan la sensibilidad tanto motora como sensitiva a todo el miembro superior. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos? Profe, me repite nuevamente los nervios del radial. Radial, cubital, mediano, músculo cutáneo y circunflejo. Muchas gracias. Con todo gusto.
No los olviden, por favor. Si les hablan del plejo braquial, les están mencionando parte del sistema nervioso periférico, en este caso, los nervios que le dan la sensibilidad motora y sensitiva al miembro superior. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces pueden encontrar algunas órdenes médicas que dicen que pueden llegar a presentar, por ejemplo, pacientes con lesión del plejo braquial. Entonces, lo que yo espero es que no se les olvide que ese plejo braquial, pues son los nervios, ¿cierto?, que emergen de la columna para darle la sensibilidad al miembro superior. Bueno, para que de una vez los asocien o lo asocien y no tengan, digamos, que ese lapsus de no saber qué conforma o qué es ese plejo braquial. Listo. Noten, por favor, que aquí pues descendemos un poco más, ¿cierto? ¿Qué encontramos en esta imagen? Entonces, miren, pues ya vemos en este caso una cavidad glenoidea pues mucho más grande, ¿cierto? Mucho más amplia. Esta primera parte que ustedes ven aquí pequeña, ¿cierto? Es parte de ese cartílago articular, porque no olviden que la cavidad glenoidea pues tiene un cartílago mucho más claro y evidente acá en la segunda imagen. Todo esto es cartílago, ¿cierto? Que pues permite y genera que haya esa articulación sin que se lesionen las estructuras óseas. Y estos dos puntos que ustedes ven un poco más, me voy a esta segunda imagen, más hipodensos, ¿cierto? Hipointensos, perdón. Esta punta que ustedes ven que se va hacia adelante y esta pequeña que se va acá hacia atrás, eso es lo que es parte, ¿cierto? De esa estructura fibrocartilaginosa, ¿cierto? Que extiende la articulación. ¿Que cómo se llamaba? A ver si están sintonizados. ¿Ninguno? ¿Cómo se llamaba la articulación? No. ¿Cómo se llamaba la estructura que permite una mayor articulación que se deriva de la cavidad glenoidea? Que posibilita una mayor articulación con la cabeza del húmero. El lapsus glenoideo, profe. La cápsula articular. No. Era el lapsus glenoideo, profe. ¿El qué, perdón? El labrum glenoideo. El labrum. Labrum Sí, glenoideo. El labrum depende de la cavidad glenoidea. Entonces, miren que esta parte es labrum, lo que ustedes ven un poco más hipointenso, más oscuro acá. Esa parte del labrum lo que genera es una mayor articulación de la cavidad glenoidea con la cabeza, ¿cierto? Lo que intenta es tener una mayor superficie de articulación. Eso es el labrum. ¿Por qué es importante? Porque ustedes también, si van a ver en resonancia, van a escuchar y les van a decir lesiones del labrum, ¿cierto? En los pacientes, que normalmente suelen generarse cuando los pacientes tienen luxación traumática de la cabeza, ¿cierto? De la articulación del hombro. Entonces, cuando se sale la cabeza de la articulación, puede lesionar el labrum normalmente anterior, porque las luxaciones del hombro normalmente son en el 95% anteriores y un 5% posteriores. Entonces, son más frecuentes las anteriores y esos tipos de lesiones repetitivas pueden lesionar el labrum. No olviden que ese labrum es parte de la cavidad glenoidea, ¿cierto? Pero es un componente fibrocartilaginoso, ¿cierto? Que permite una mayor articulación. Eso les es claro, no van a olvidar que es el labrum. Bueno, yo espero que no se les olvide que es el labrum. No, profesor. Listo, perfecto. Ok, entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? Entonces, en esta primera imagen, entonces noten ustedes que pues acá nos van o nos empieza a aparecer parte de lo que va a ser el pectoral mayor y parte de lo que va a ser el pectoral menor, que lo tenemos acá en la parte anterior. Todo este músculo que ustedes ya conocen, que es el deltoides, no olviden, miren lo grande que es ese deltoides, ¿cierto? Todo esto es deltoides, todo esto es deltoides. Porción clavicular, porción acromial y esto que es la porción espinal. Todo esto es desde aquí, donde está el láser, todo esto es deltoides. Esto es parte de la espina de la escápula y aquí pues tenemos el músculo infraespinoso. Todo este sigue siendo el músculo
espinoso. Ya aquí ustedes saben, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta apófisis? Rápidamente. Apófisis. La coracoides. La coracoides. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos parte de ese ligamento glenocoracohumeral, ¿cierto? Miren, todo esto es el ligamento que viene, gira acá y se inserta en la cabeza del húmero y también genera esa estabilidad del hombro. Para eso sirven los ligamentos glenohumerales, que son los tres que ya les había mencionado, el superior, el medio y el inferior, que son los que dan mayor estabilidad, ¿cierto? En este caso, al hombro. Por aquí tenemos parte todavía del serrato anterior, por aquí vamos a tener parte del parénquima pulmonar, que son estructuras pues, que en este caso visualizamos en esta imagen. Por aquí también vamos a tener, claro, que son más visibles en la segunda imagen, parte de lo que son la arteria supraescapular, ¿cierto? Y vena, son estas dos que ustedes ven por acá, que también pues ayudan a la nutrición de las diferentes estructuras que estamos en este caso evaluando en esta imagen del hombro. La parte más externa, lo que ustedes ven completamente hiperintenso, pues no olviden que es grasa, ¿no? En este caso es una imagen potenciada en T1, por eso lo que brilla en este caso pues es la grasa. En la segunda imagen, adicionalmente a lo que ya vimos, ¿qué más tenemos claro por acá? Noten ustedes que los dos tubérculos los veo mucho más claros, tubérculo menor, anterior, y el lateral, que es el tubérculo mayor. Y por aquí noten que ya tenemos la correa bicipital. Noten que en esa correa bicipital, pues tengo esa estructura que ya la había mencionado anteriormente, la porción larga del bíceps braquial, la cual recorre esa correa bicipital. Mírenla ahí donde está el mouse, el puntero, esa es la porción larga del bíceps braquial. Noten cómo el músculo subescapular, pues ya me aparece, ¿cierto? Y lo detallo más claramente. Miren cómo va desde la fosa subescapular, ¿cierto? Y viene hasta acá y se inserta en ese tubérculo menor, ¿cierto? En la parte anterior. Para eso, pues, sirve esos músculos, ¿cierto? Y ese manguito rotador, pues, ¿qué genera? Pues que podamos poner en prono y en supino constantemente el brazo, ¿cierto? Esa rotación constante que le hacemos para rotar, ¿cierto? El miembro superior, pues depende de esos 4 músculos que hemos venido mencionando, que son los músculos de ese manguito rotador y ya saben ustedes las inserciones o desde dónde se deriva cada uno de ellos. Adicionalmente, en esta imagen, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, por acá estábamos hablando que esto es parte de lo que es un músculo pectoral mayor, por aquí vamos a tener parte del músculo pectoral menor y por aquí vamos a tener a la porción el músculo braquial anterior, coracobraquial anterior, ¿cierto? Que va a ser este pequeño músculo que ustedes ven aquí. ¿Alguien se acuerda de los músculos de la región anterior del brazo? ¿Cuáles son? Entonces no los olviden. Bíceps braquial, que son 2 cabezas, coracobraquial y braquial anterior. Son los 3 músculos de la región anterior del brazo. Bueno, entonces por aquí pues vamos a tener, entonces... Profe, Se fue el audio. No. No escuché a su compañero. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, profe. A veces presenta interferencia. Bueno, pues estoy conectado de forma con cable. Yo espero que no haya dificultades. Creo que sí mejoró el audio, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, aquí pues vamos a tener entonces, no lo olviden que aquí pues estamos terminando, ¿cierto? Esta apófisis que da inserción a ese músculo coracobraquial y la porción corta del braquial anterior, ¿cierto? Por tal razón, pues ahí vamos a ver ese origen de esos 2 grupos musculares. Bueno, no más. Esto que ustedes están viendo acá, pues aquí no olviden que vamos a tener parte de lo que es la arteria y la vena braquial. Y eso que ustedes ven que emerge acá es parte de ese plejo braquial que ya lo hemos venido mencionando. ¿Listo? Aquí no tenemos nada más que mencionar. Si al caso noten que también podemos visualizar algo de lo que es el músculo
del ligamento glenohumeral, ¿cierto? Esta parte que ustedes ven que se desprende desde aquí, viene por acá muy delgado y noten que por acá es pequeñito y viene y se inserta, ¿cierto? También en la cabeza del húmero, pues es parte de ese ligamento. Y es el ligamento glenohumeral medio, como les he mencionado, uno de los más importantes para la estabilidad del hombro. Listo. Avancemos entonces un poco más. Ok, entonces, noten que aquí pues ya estamos terminando, ¿cierto? A la cabeza. Bueno, como lo estamos viendo. Y también pues ya estamos realmente por terminar la evaluación del hombro. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces? Mire, acá hacia la parte anterior no olviden que tenemos esos dos músculos que ya hemos venido mencionando, que son pectoral mayor y el pectoral menor, ¿cierto? Todo esto sigue siendo el músculo deltoides, ¿cierto? Con sus tres porciones. Todo esto es deltoides, 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 deltoides. Hacia la parte anterior de esos grupos musculares, pues miren que tenemos el músculo subescapular, ¿cierto? Todo esto es el músculo subescapular, ya ustedes lo conocen, que está anterior a la escápula, y esto que están viendo acá, ustedes, pues es parte de esa escápula en su borde lateral, que es donde contenemos a la cavidad glenoidea, que también ya está por terminarse, porque ya también estamos terminando a la cabeza. Noten que me quedan esos dos pequeños remanentes del tubérculo menor y el tubérculo mayor, ¿cierto? Pero todavía continuamos con la porción larga del bíceps braquial, que siempre pues va ahí en la corredera bicipital, aquí donde ustedes lo están viendo. ¿Qué me aparece por acá? Noten ustedes que adicionalmente pues todo esto sigue siendo el músculo, el infraespinoso, y me aparece el último de esos cuatro, el manguito rotador, que es este que ustedes tienen aquí en pantalla, que es el músculo redondo menor, ¿cierto? Este es el músculo redondo menor. Y con eso pues completamos, ese músculo pues también viene por acá, gira y se inserta en la parte aquí, en la carilla inferior articular de esas tres carillas que ya hemos venido mencionando, que las encontramos en el tubérculo mayor, ¿cierto? Que da inserción al supraespinoso, al redondo menor y al músculo, al infraespinoso y al redondo menor, que es el último de esos tres de la región posterior del brazo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Entonces, por aquí pues vamos a tener los músculos que mencionamos, que es la porción corta del bíceps braquial y el coracobraquial anterior, que son estos dos músculos que se suman acá en la parte más anterior y que en este caso pues se inserta en la apófisis que ya previamente hemos venido mencionando reiterativamente. Esto que ustedes ven aquí, muchachos, es parte de vena y arteria axilar, que aunque pues no es el estudio para visualizarla, pero pues ahí está esa estructura vascular. Y adicionalmente, pues esto que ustedes ven acá es ese plejo braquial que lo hemos repetido reiterativamente, que es lo que vemos ahí en la imagen, con los diferentes, con las diferentes estructuras que la conforman. Por aquí nos empieza o vamos a tener la vena cefálica. No olviden que esa vena cefálica es una de las venas superficiales del miembro superior. ¿Quién se acuerda de las venas superficiales del miembro superior? Para pasar a esta imagen y ya con esto ir cerrando la presentación. Basílica, cefálica. Sí. Y las metacarpianas, basílica, que son las que se ven en mano. Sí, pero acuérdense que esas venas se recogen en tres grandes venas, que es cefálica, basílica y mediana, ¿cierto? La mediana se une en este caso a la cefálica y son las dos que van a terminar o que van a drenar toda la sangre superficial del miembro superior. Bueno, por aquí pues tenemos entonces en este caso, ¿cuál de las dos? La cefálica, que es la que ustedes están viendo acá. La cefálica. Bueno, esa cefálica más superiormente se mete y drena a la vena subclavia. Bueno, que son las venas que normalmente pues se utilizan o que utilizamos para canalizar a los pacientes, obviamente en el tercio medio o distal del brazo, para en este caso colocar líquidos a los pacientes o en radiología en este caso para la administración de medios de contraste. Bueno, muy bien. Entonces, profe, disculpe, repite un momento lo que acabo de decir. Se escuchó entrecortado. Sí. ¿El resto escuchó bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, creo que posiblemente sea tu conexión, pero vuelvo y repito que las venas
superficiales del miembro superior son la cefálica, la basílica y la mediana. La mediana drena a la cefálica, ¿cierto? Y esas dos venas pues van a drenar al sistema venoso profundo, que en este caso es la vena humeral y la otra es en este caso la subclavia. La cefálica se mete y drena a la vena subclavia, bueno, para entregar pues toda la sangre que recoge el miembro superior. Bueno, ¿no? Bueno, ok. Entonces, miren, en esta última imagen que ustedes están viendo acá, ahí realmente terminamos el hombro. Noten que ya no tenemos ni cabeza humeral, simplemente pues estamos como en el tercio medio superior del brazo y ya tampoco tenemos escápula. Bueno, entonces por tal razón, el hombro pues ya lo damos por terminado. Hacia la parte anterior, no olviden ustedes que vamos a atender. ¿Podemos señalar en la cabeza humeral, por favor? La cabeza es esta. La parte final de la cabeza. Toda está la cabeza. La parte inferior ya de la cabeza. Y aquí pues ya no estamos en la cabeza, sino que estamos directamente en el húmero. Bueno, en el cuerpo del húmero. Bueno. Entonces, no olviden que hacia la parte anterior pues terminamos con los dos músculos que van a ser pectoral mayor y pectoral menor. Todo esto que ustedes están viendo acá pues sigue siendo el músculo deltoides, ¿cierto? Todo esto es el músculo deltoides. Adicionalmente, por aquí pues vamos a tener parte de lo que son los dos músculos coracobraquial y braquial y la porción corta del bíceps braquial, aquí sumados, ¿cierto? Hacia la parte anterior. Por aquí ustedes ven, ¿cierto? Que se van a abrir dos arterias importantes que son, en este caso, de la arteria axilar, que en este caso son las arterias circunflejas anterior y posterior, que en este caso pues nutren los diferentes grupos musculares y parte de la cabeza, ¿cierto? Y también parte del cuerpo del húmero, que son estas dos que se abren acá. Acá hacia la parte medial, pues vamos a tener lo que corresponde al músculo dorsal ancho, ¿cierto? Y músculo redondo mayor, que se van a insertar acá en la cara medial del húmero, ¿cierto? Que son estos dos puntos que ustedes ven aquí en la parte central, ¿cierto? Abrigados por estas subdivisión de las arterias circunflejas. Todo esto sigue siendo entonces, muchachos, deltoides, ¿cierto? No lo olviden. ¿Quién me va a aparecer acá en la región posterior? No olviden entonces que nos aparece entonces el músculo tríceps braquial, ¿cierto? Ese tríceps braquial está acá en la región posterior, tiene tres cabezas, en este caso visualizamos toda esta que realmente es la cabeza lateral, y esto que me aparece por acá, que es parte de la cabeza, esto es, perdón, cabeza medial y esto es cabeza lateral. Pero este punto y toda esta estructura que ustedes ven acá en la región posterior, pues forma parte de lo que es el músculo tríceps braquial, que es el único músculo que está en la región posterior del brazo. ¿Listo? ¿Qué nos queda por acá? Y tenemos entonces, todo esto sigue, van a ver ustedes que aquí pues terminamos con este músculo que es el músculo redondo menor, que es el último de esos tres de la región posterior del manguito rotador. Adicionalmente, esto que ustedes pues están viendo acá es el músculo subescapular, ¿cierto? Que son los dos últimos músculos con los cuales pues terminamos la parte más inferior del hombro. Por aquí, esto que ustedes están viendo pues es parte ya de la conversión de esa arteria axilar en arteria braquial profunda o también arteria, en este caso, humeral. Bueno, que es lo que ustedes están viendo acá en esta imagen y adicionalmente, pues ahí también se suma parte de los nervios de ese plejo braquial que ya hemos venido describiendo. Y es lo que tenemos entonces en esta imagen. Con esa imagen, pues terminamos las diferentes estructuras que evaluamos, ¿cierto? En las diferentes imágenes axiales de hombro. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, una pregunta. Adelante. Profe, estas imágenes las podemos ver, por lo menos yo tengo la anatomía radiológica en español, pero por lo menos en el CIPA o la web anterior, donde su merced escribía lo de los segmentos del hígado,
aparecía muy diferente la anatomía, pues a mí no me descarga, digamos, los CETRA ni nada, entonces pues yo estoy estudiando con esa anatomía, pero sí salen las imágenes muy diferentes y pues ahorita estaba mirando lo del hombro y lo del hombro pues también me sale muy diferente. Bueno, pues son los mismos nombres. Lo que pasa es que los pocket de radiología, que son los que yo normalmente les he venido compartiendo, todos están en inglés, ¿sí? Para que ustedes sepan que los pocket los creó Panamericana Médica, pero la versión digital todavía continúa en inglés. Ellos no han traducido completamente los libros, solamente han traducido tórax y ese libro sí yo se los compartí. Si ustedes quisieran la versión en español, solamente ellos los venden, pero en versión física, ¿cierto? Que son los atlas de bolsillo. En este caso, quien tenga el interés y la capacidad económica, pues los pueden adquirir en Panamericana Médica. Bueno, yo en este caso se los comparto en la forma digital, ya que estamos en la era digital, pero desafortunadamente no están en español, solamente están en inglés y no se consiguen en español porque quien los construyó, que es Panamericana Médica, no ha hecho la conversión. Bueno, detengo la grabación. De igual manera, no olviden que yo pues les comparto siempre en los diferentes entornos del curso, en noticias del curso, entorno inicial, encuentros vía web conferencia. Ahí también va a estar alojado el enlace de la grabación por si necesitan revisar pues todo lo que vemos aquí, en este caso analizado y visualizado en esta web conferencia. No sé si tengan dudas o preguntas de la actividad, si no, pues ya vamos o estamos dando por finalizada esta última web conferencia. Paso una pregunta. Adelante. Sí. ¿Cuántas preguntas va a tener el parcial del sábado? Son 25 preguntas, son 15 preguntas de abdomen, 5 preguntas de miembro superior y 5 preguntas de miembro inferior. Superior e inferior. Sí, señor. De abdomen. Bueno. Entonces, otra pregunta, van a ser solamente de imágenes, ¿no? No van a ser preguntas abiertas, ¿no? No, son solo reconocimiento de estructuras, imágenes. ¿Una imagen de tomografía y resonancia o solo tomografía, solo resonancia? Abdomen, tomografía, hombro, rodilla y una o dos imágenes de cuello de pie en resonancia. Listo, gracias. Profe, ¿puede confirmar Con todo gusto. de lo que va a basar el examen? Abdomen. Rodilla, hombro y una o dos imágenes de pie, fijo les va a salir, de cuello de pie. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, yo espero que les vaya muy bien el sábado. Por favor, revisen la webconferencia que hicimos sobre abdomen. Revisen, por favor, el OBI que hay o que encuentran en el curso sobre rodilla, ¿cierto? No, Y pero eso me lo mandó, ¿qué? Yo no lo encuentro. Señor. Señor. Ese web conferencia, ¿dónde las mandó usted? ¿Al correo interno o a dónde? Joiner, me parece grave que se esté terminando el curso y usted no sepa dónde compartimos los enlaces de las grabaciones. Se los he repetido varias veces. Entorno inicial, encuentros vía web conferencia, ahí están todos los enlaces de las diferentes web que he realizado. Y en noticias del curso también las encuentran. Todos los enlaces de las grabaciones. Una pregunta. Adelante. En cuanto al trabajo de correlacionar, ¿qué se lo calificó? ¿Fue el profe Carlos? De las imágenes de cuello, tórax. Si usted está con el profesor Carlos, sí, porque también hay otro grupo que está con la profesora Nazli. Pues yo le pregunté a él y que él fue que, o sea, aparecía ahí que él fue el que le calificó, o sea, aparece calificado por él, pero pues me calificó 30 sobre 40, pero pues me gustaría saber por qué, pero pues no hubo respuesta. Tendría que ponerme un correo para yo hablar con el profesor Carlos y mirar su trabajo, qué posibles errores ha tenido. ¿Ok? Ninguna, o sea, Profe, una pregunta. hace que digas por esto o por esto que el Orquica tiene Te agradezco un correo para que lo revisemos.
Carlos, profe, ¿hay adelante. alguna manera de subir nota? No, señor. Ya ustedes saben que las actividades son fijas, no existen trabajos adicionales. Cada una de las fases tiene una nota que ya en este caso pues se desarrolló y como les mencioné desde el inicio de la primera actividad, todos los cursos de la UNAD pues tienen unas tareas previamente establecidas y unas notas ya en este caso determinadas en la agenda del curso. Creo realmente que es un poco confuso. Y con respecto al cuestionario que nos hicieron, ¿Perdón? Anatómicamente las estructuras que están ahí. el cuestionario que nos hicieron, Hay unas divisiones, pero no son tan fáciles de discernir. Entonces, lo primero que necesitamos entender es cómo es que están. Eduardo, no te escucho. No me es claro lo que estás diciendo, Eduardo. Profe, yo, con respecto adelante, al cuestionario, profe, con respecto al cuestionario que nos hicieron, sí. O sea, digamos, el compañero sacó 30 en el trabajo de correlacionar, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿eso va incluido allí el cuestionario? Sí, la fase 4 tenía 2 actividades. 40 puntos por la entrega de la correlación de las estructuras anatómicas de cuello, tórax y corazón que ustedes aportaron en el foro y en el entorno de evaluación. Y adicionalmente un cuestionario que se les envió para que resolvieran esa nota que obtuvieron en ese cuestionario más la entrega que hicieron en el foro y en el entorno de evaluación, suma los 80 puntos máximos de esa actividad que es la fase 4. Sí, profe, eso yo lo sé, pero sin embargo, o sea, ¿cómo le explico yo? La calificación del cuestionario no la dice el profesor que califica el trabajo. No, los cuestionarios